Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos al inicio en esta noche del estudio bíblico que tenemos todos los jueves en la noche, en esta sección que hemos denominado A través de la Biblia. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de los Hechos y para hoy jueves nos toca el capítulo 9, desde el versículo 10 al 22. Esta es la historia de Ananías en su encuentro con Pablo. Si tienen una Biblia a la mano, les rogaría que la abran en Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 22. Y antes de leer esta porción, me gustaría que tengamos un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que nos guíe en este estudio y que Él aplique como el Espíritu Santo sabe hacerlo a nuestros corazones esta palabra, de tal manera que podamos obedecerla, que podamos practicarla, ¿sí? Oremos. Padre amado, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiar de ella. Háblanos a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y, Señor, enséñanos aquello que has preparado para nosotros esta noche, de tal manera que podamos ponerlo por obra como tú nos dices en tu palabra, Señor, que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú nos vas a acompañar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, vamos a la lectura de este pasaje y como siempre, cada jueves tengan a la mano un cuadernito donde están tomando nota de lo que Dios les habla en cada semana a través de este libro de los Hechos. Hasta aquí, Dios nos ha bendecido mucho, ya son varios meses que estamos en este libro de los Hechos, que es un libro muy importante que nos cuenta de la historia de la iglesia, cómo empezó y cómo empezó a crecer desde sus inicios allí en Jerusalén, luego en Judea, luego se fueron a Samaria y luego siguieron adelante, ¿no? Bien, Hechos 9, 10 al 22 dice así la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La primera cosa que vamos a ver en este estudio que he denominado Ananías, un hombre de Dios, es ver las características que tenía Ananías. Nos dice por lo menos estos versículos tres cosas que son dignas de resaltar. En primer lugar, Ananías era un discípulo del Señor. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías era un buen discípulo del Señor. Era uno de los que Pablo justamente iba a apresar en Damasco. Era un hombre fiel al Señor, aún en medio de la persecución. Era un hombre que se podía decir tenía un buen testimonio y eso lo mostraba como un buen discípulo del Señor. Era parte de la iglesia.
y era un líder ahí en la iglesia y era un buen discípulo. En segundo lugar, vemos el versículo 10 también que Dios hablaba con Ananías como quien habla a un amigo. Dice el versículo 10, la segunda parte, el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sin duda, hermanos queridos, esta parte del versículo nos demuestra que Ananías tenía una comunión íntima con su Señor, ya que él conversaba con Dios personalmente. Dios le hablaba y él le respondía. ¡Qué experiencia tan maravillosa, hermanos! Tan maravillosa que alguien hable con Dios como quien habla con un amigo. Eso es hermoso. Ya podemos ver en el libro en Éxodo del Antiguo Testamento, ¿no? En el capítulo 33, versículo 9, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y el versículo 11, miren lo que dice. Dice que, y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Qué tal comunión de Moisés? Hablaba con Dios cara a cara. Y así vemos también aquí a Ananías hablando con Dios. Dios le decía a Ananías y él respondía, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Qué experiencia más hermosa, hermanos queridos. Hablar con Dios cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. ¿No sería lindo que nosotros también tengamos esta experiencia, verdad? Ellos, hermanos, no tenían Biblia en aquel tiempo. Por eso es que el Señor les hablaba de esta manera, se manifestaba a ellos, venía en visión, como en este caso, o de otra manera les hablaba. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Ahora Dios puede hablarnos a través de su palabra. Si nosotros tomamos tiempo para leerla cada día y si tomamos tiempo para meditarla, el Señor puede hablar a nuestros corazones. Qué lindo. Dios hablaba con Ananías como quien habla con su compañero. Y en tercer lugar, Ananías era un hombre de confianza, a quien Dios podía encargarle cualquier tarea. Dios estaba seguro que él iba a hacer. Versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, Dios podía darle cualquier tarea con la seguridad que él lo iba a hacer y lo iba a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque era un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque tenía una comunión íntima con él, con quien hablaba cara a cara. Qué lindo ejemplo de Ananías, hermanos. Es un ejemplo a seguir para nosotros. Ser un discípulo del Señor, pero fiel. Un discípulo que cada día tenía comunión con Dios. Y un discípulo digno de confianza al cual Dios podía enviar cualquier tarea. En segundo lugar, vamos a ver la tarea encomendada a Ananías. Dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha, que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Queridos hermanos, esta tarea no era cualquier tarea. Vamos a examinarla un poquito y vamos a darnos cuenta que realmente esta era una tarea grande, una tarea difícil. En primer lugar nos dice el versículo 11 que le dijo, ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. El mandato de Dios, la orden del Señor era tan específica que le dice que vaya a tal calle. En este caso se llama la calle derecha. Imagino que la ciudad no era tan grande de Damasco, pero tenía calles que tenían sus nombres. Y no le dio el número porque quizás en ese tiempo no había numeración en las casas, pero sí identifica la casa diciéndole quién era el dueño de esta casa. El dueño de esta casa se llamaba Judas, no el que traicionó a Jesús, que al final murió ahorcado. Él ya estaba muerto, era otro Judas. Parece ser que en aquel tiempo el nombre de Judas era muy común, muchas personas lo tenían.
Hasta aquí todo iba bien, la dirección estaba dada donde tenía que ir. Pero cuando le dijo, ve a Saulo de Tarso, imagino, como se dice en el argot popular, que los pelos de Ananías se pusieron de punta. Porque quizás él nunca imaginaba que iba a recibir esta tarea tan grande. Es posible que Ananías ya sabía quién era Saulo. Es posible que él ya sabía, como dice más adelante, que Saulo tenía cartas de parte del liderazgo religioso y él estaba autorizado para entrar a las casas, entrar a las sinagogas y para apresar a los cristianos. Quizás hasta aquí ellos estaban escondidos para que no sean encontrados por este hombre. Pero ahora Dios lo envía a entrevistarse con él. Imagino que Ananías estaba asombrado, pero también estaba asustado, porque este hombre era el perseguidor de la iglesia. Ananías no sabía nada del encuentro que tuvo Jesús con Saulo en el camino. Se parece mucho a como cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes de esa experiencia con la zarza ardiendo, verdad? En el capítulo 3 de Éxodo está esta historia cuando, a partir del versículo 4, me parece, es cuando le dice el Señor, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, Señor. Y después del versículo 7 al versículo 10 le da esta tarea. Le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo imagino a Moisés que cuando él estaba escuchando estas cosas, su emoción iba subiendo, ¿verdad? Hasta aquí todo estaba bien. Quizás hasta Moisés en su interior estaba contentísimo y estaba quizás pensando 40 años atrás, cuando él quizás en su interior decía, Dios, yo vi lo mismo, yo quise actuar. O quizás estaba pensando, qué bueno que el Señor se acordó de su pueblo. Qué bueno que Él vio el sufrimiento. Qué bueno que Él los saque a una tierra hermosa, como está diciendo aquí, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Pero Dios continúa hablando. Y llega el versículo 10 donde le dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oh, hermanos, al igual que Ananías, yo pienso que cuando Moisés escuchó esto, otra vez, los pelos se le pusieron de punta, ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando. Quizás, y es verdad, no solo quizás, sino él reaccionó y dijo, ¿quién soy yo? El versículo 11 dice que Moisés le dijo al Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, un paralelo tremendo con Ananías. Quizás Ananías no expresó en ese momento estas palabras, pero dijo algo similar, ¿no? ¿Quién soy yo, Señor? Mire, este hombre está persiguiendo a la iglesia, ha matado a personas, ha encarcelado a otros, los ha azotado, los ha obligado a blasfemar contra ti, y ahora tú me mandas allá. Oh, hermanos queridos, Dios no se equivoca cuando Él llama a alguien para usarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa persona puede hacerlo. Dios sabía que Moisés podía ser el gran libertador. Dios sabía que Ananías podía hacer esta tarea. Pero es más, hermanos, siempre que Dios nos da una tarea que va mucho más allá de las capacidades nuestras. Humanamente no tenemos la habilidad, no tenemos el talento, el don, la capacidad para hacer esas tareas. Siempre es más grande que nosotros, que nuestras capacidades. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Lo importante es que aquí hay un secreto. Esa persona, ya sea Moisés, Ananías o tú o yo, no vamos a hacer la tarea. Es Dios que la hará por medio de esa persona. Es Dios quien va a hacer la tarea. Dios ya prepara todo el escenario para que tú puedas hacer la tarea. ¿Cómo le preparó el escenario a Ananías? Querido hermano, Dios necesita un instrumento por medio del cual actuar.
Él necesita unos pies que vayan. Él necesita unos brazos que abracen. Él necesita una boca que hable por Él como un instrumento de Él. Y quizás Dios te esté llamando, así como llamó a Ananías, así como llamó a Moisés. Dios te está llamando para una tarea que solamente tú puedes hacer, pero que Él la va a hacer a través tuyo. Aquí el Señor le sigue hablando y le dice en el versículo 11 a Ananías: mira, Ananías, Saulo está orando. He aquí, él ora. Imagino que cuando Ananías escuchó esta palabra, Saulo está orando, pero él dice, bueno, no hace mucho escuché que él venía para acá. Y yo he escuchado, como decía Lucas, ¿no? En el capítulo 9, al principio, los primeros versos, decía que respirando amenazas de muerte contra los discípulos, pidió cartas a los líderes religiosos para ir a Damasco y para perseguir a los cristianos. Y ahora estaba ahí Pablo orando. Él no podía creerlo, Ananías no podía creer lo que Pablo podría orar cuando él era un perseguidor de la iglesia. Pero le dice algo más. Y yo siempre digo cuando veo esto que si no está bien parado se cae de espalda, ¿no? Tendría que agarrarse para no caerse, porque le dice el versículo 12, y Saulo de Tarso ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que eres tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recién poquito a poco Ananías está enterando que Pablo está ciego, que está orando, que está en la casa de Saulo, pero él ha visto en visión que entra justamente Ananías y le pone la mano encima. Oh, hermanos, imagino cómo estaría Ananías ahí, suspirando, sudando frío, por la tarea que él tenía que hacer. Tenía que ir a ponerle la mano a Saulo, aquel perseguidor, aquel hombre que era tremendo, que era, en unas palabras, era un guerrillero. Secuestraba a los hermanos y los metía presos, injustamente. Pero Dios había preparado el escenario. Porque, hermanos, Dios había mandado una visión a Pablo antes. Y esta visión le mostró que llegaría un hombre, un discípulo del Señor, llamado Ananías. Y el Señor realmente, hermanos queridos, no pudo ser tan específico con Ananías, más específico que esto. Le dijo dónde estaba, en casa de quién, qué estaba haciendo, qué es lo que había visto, para que él pueda entrar en escena, ¿no? Hermanos, qué lindo que el Señor prepare el escenario. Siempre que nos manda una tarea, hermanos, no nos manda en blanco. El Señor ya ha ido antes ahí, ya ha preparado esa tarea, ya ha preparado el escenario en la cual vamos a ingresar y vamos a la parte que nos corresponde. Hermanos queridos, yo no sé qué pensaría Ananías en ese momento, porque luego él le replica al Señor: mire, he escuchado tantas cosas de ese hombre, varios me han contado lo que está haciendo, aún aquí tiene poderes para aprender a los cristianos, y tú me mandas donde él, ¿no? Le dice en el versículo 13 a Ananías: entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Oh, hermanos, me gusta realmente Ananías, su sinceridad ante Dios. Me gusta que él fue genuino, que él fue honesto delante de Dios y le expresó todos sus temores, le expresó su incapacidad para realizar esta tarea, ¿verdad? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y ahora tú me envías donde él. Qué bueno que Ananías puede expresar sus temores a Dios. Y en otras palabras le dice: he escuchado que este hombre viene a Damasco y está aquí y va a encarcelar a tus discípulos. Y entonces el Señor hace algo tan hermoso, hermanos queridos. Y me impresiona esto, porque él no tendría que hacerlo, hermanos. Pero el Señor revela sus planes a Ananías. Qué privilegio para Ananías, hermano, escuchar de parte de Dios lo que haría con la vida de Saulo. Porque nuestro Dios es omnisciente, lo sabe todo, y Él ve el futuro. Y donde Ananías veía un perseguidor, Dios veía un predicador.
Y por eso en el versículo 15 y 16 le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué lindo, hermanos. Ananías supo antes que esto pasara lo que Dios iba a hacer con la vida de este hombre, de este perseguidor, como digo yo, de este terrorista que secuestraba a los hermanos, los encarcelaba injustamente. El Señor revela sus planes a sus hijos, a sus siervos. Por eso es que el profeta Amós, cientos de años atrás, en el capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada Dios sin que revele sus planes, que tienen en secreto a sus profetas. Qué privilegio más grande para Ananías, escuchar de parte de Dios los planes que tenía para este hombre, para Saulo, que de un perseguidor de la iglesia lo convertiría en un predicador de la iglesia. Y le dice algo más, yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, hermanos, qué lindo que Dios pudo darle un pantallazo de lo que sería la vida y la obra de Saulo. Hermanos, y no sería cualquier predicador. Saulo predicaría el evangelio a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes y también a los hijos de Israel. Sería un viajero incansable y llevaría el evangelio a los lugares inimaginables. Pero le dijo algo más, ¿no? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él ha perseguido a los cristianos, pero en algún momento él va a sufrir también por llevar un mensaje. Qué tremendo, qué tremenda revelación que dio Dios a Ananías acerca de apóstol de Saulo de Tarso. Esta tarea que le encomendó a Ananías, hermanos, fue mucho más allá de sus capacidades. Y siempre que Dios nos da algo para hacer, rebasa nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades. Por eso es que necesitamos a Dios. Y Ananías lo sabía bien. Él no podía hacer esta tarea si Dios no estaba con él. Y el tercer punto de nuestra reflexión es, Ananías, además de ser un discípulo, además de conversar con Dios, además que Dios le mostraba sus tareas para que los haga, que eran más grandes de su capacidad, Ananías era un hombre obediente. Versículos 17 y 18 dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, ¿por dónde venías? Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí nos muestra una faceta más de la vida de este gran hombre, de Ananías. Fue obediente, fue tal como el Señor le dijo, fue a la calle llamada derecha, fue a la casa de Judas, y entró en la casa, dice la palabra, y puso la mano sobre él. El temor había desaparecido. Allí, cuando entró a esa casa, él no podía imaginar lo que veía. Encontró a un Saulo indefenso, a un Saulo débil, sin fuerzas. 3 días no había comido ni bebido, y su condición era aún peor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque había quedado ciego con esa luz tan grande que le cayó en el camino cuando venía a Damasco. Cuando se encontró con Jesús, esa luz lo había dejado ciego. Pero luego que entró, hermanos, él dijo algo tan hermoso, tan dulce como se escucha. Le dijo a Saulo, hermano Saulo. Qué tiernas palabras. Le dijo hermano. Hermano le dijo a este perseguidor de la iglesia. Hermano Saulo. ¿Por qué? Porque Ananías ya no lo veía como un enemigo. Ya no lo veía como alguien que perseguía, un perseguidor, sino estaba viendo a su hermano allí. Por eso le dijo hermano Saulo.
Y el versículo 17 le explica un poco por qué estaba ahí él, aunque Saulo ya lo había visto en visión que él venía. Y le dice, el Señor Jesús, y le reafirma que era el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le confirmó que era Jesús quien se le había aparecido en el camino y que era el Señor que lo había enviado a él para que sea, en primer lugar, sano. Al instante, cuando él, dice, habló el versículo 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. La primera cosa, él fue sano, y cuando abrió sus ojos, al primero que vio fue Ananías. Qué tremendo. Vio a este hombre que le mostró el amor de Jesucristo, que le dijo, hermano, ya no era más su enemigo, a quien tenía que perseguir, ahora era su hermano. Pero la Biblia dice, no solamente fue sano, sino que fue lleno del Espíritu Santo. En ese momento, hermanos queridos, el Espíritu Santo vino sobre él y le llenó con su poder. Pero algo más pasó ese día. Dice que se bautizó. Dice que levantándose fue bautizado. Y con este bautismo él está confirmando su salvación. La conversión que había tenido en esos 3 días, en ese encuentro con Jesucristo, fue confirmado por el bautismo. Porque dice Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Con ese bautismo, Saulo estaba testificando a todos que él ahora era un seguidor de Jesús. Hermanos queridos, cuando uno piensa lo que hizo Ananías con este hombre Saulo de Tarso, uno piensa que qué privilegio más grande le dio el Señor. Hermanos, sí fue una gran tarea, fue una tarea muy pesada, muy grande, pero al mismo tiempo fue un gran privilegio, porque oró, sanó, bautizó y fue el instrumento a través del cual el Señor le llenó con su Espíritu Santo al quien sería el gran apóstol Pablo, a quien predicaría el Evangelio a los judíos y a los gentiles. El viajero incansable que llegó hasta Roma, y no se sabe si llegó hasta España, pero viajó tanto predicando el Evangelio, al hombre que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Qué privilegio para Ananías ser el instrumento que Dios usó para que Saulo conociera al Señor, fuera bautizado, lleno del Espíritu Santo y sea sano. Ananías creyó lo que Dios le dijo, y por eso fue hecho esto posible. Queridos hermanos, ¿qué enseñanzas podemos encontrar de este precioso pasaje? En primer lugar, hermanos, Dios usó a Pablo para tocar al mundo. Nosotros conocemos eso. Viajero incansable, predicador incansable, levantador de discípulos, organizó muchas iglesias, escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Dios usó a Pablo para tocar al mundo, pero también Dios usó a Ananías para tocar a Pablo. Todos nosotros necesitamos un Ananías en nuestras vidas. Alguien que nos ayudó cuando empezamos nuestra vida cristiana. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando me convertí al Señor, hice mi decisión por Cristo y asistí a una iglesia, una preciosa iglesia. Nunca voy a olvidar esta iglesia donde asistía, allá en Lima, en un barrio llamado La Victoria. Ahí asistía a esa iglesia y ahí habían niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero recuerdo un hermano en especial, el hermano Manuel, que desde que yo llegué a la iglesia me adoptó como si fuera su hijo y siempre me animaba en el camino del Señor. Y cuando él escuchaba que se iba a abrir un curso del seminario por extensión, él venía y me decía, mire Luis, va a haber un curso en el seminario, tienes que prepararte. Y siempre me animaba para el ministerio. En ese tiempo yo realmente ni sabía que iba a ser pastor y tampoco quería, esa era la verdad. Yo no quería estar involucrado en el ministerio. Yo estaba en la universidad, pensaba graduarme, hacer mi carrera, tener una familia, casarme y quizás apoyar a la iglesia, pero nunca ser pastor. Pero este hermano fue mi Ananías. Él estuvo cerca de mí. También recuerdo al hermano Humberto,
quien fue mi padre espiritual, mi profesor de la escuela dominical, que siempre me habló del Señor. Ellos fueron mis Ananías y me ayudaron al principio en mi vida cristiana. Hermanos, también nosotros podemos ser Ananías para otros, porque hay muchos Saulos por allí que necesitamos ir, tocar, bendecir, hablarles del Señor. Hay mucha gente, hermanos queridos, que Dios ya les habló. Recuerden que cuando Ananías envió a Saulo, Dios ya había preparado el corazón de este hombre. Ya les habló quizás con una crisis, una enfermedad o alguna situación difícil. Y aquí realmente hay un secreto, hermanos queridos. Nunca el Señor te va a enviar a hablar con un Saulo si antes Él no se le apareció en el camino. Generalmente cuando vamos nosotros, ya Dios se encontró con esa persona, pero necesita alguien que venga y confirme ese encuentro. Hay mucha gente, hermanos, que está esperando a los Ananías. Y quizás tú puedes ser uno de ellos. Alguien dijo que si quieres encontrar personas que necesitan a Cristo, anda a un hospital de niños. Anda, encuéntrate con esos padres que salen de ver a sus niños, que tienen días o quizás semanas o meses ahí internados con tubos en sus cuerpos, ayudándole a salir de enfermedades críticas. Esos padres están listos para escuchar de Jesús. Hay gente en las cárceles también que quizás nadie los visita y están esperando, hermanos, cuando ellos conocen a Cristo. Ellos pueden ser unos Saulos de Tarso convertidos en grandes predicadores. Hay gente que necesita desesperadamente a Jesús, pero el Señor sigue buscando a esos Ananías que vayan para allá. Recuerda, querido hermanos, así como yo, todos fuimos Saulos en algún tiempo, que vino un Ananías a nosotros y nos habló de Jesús y nos mandó el Señor a esta persona para decirnos: tú eres un instrumento escogido, tú eres mi instrumento. Cuando aún quizás estábamos perdidos o empezando una vida cristiana, usó Dios a estas personas para tocar nuestros corazones. Es posible que en este instante, mientras que estamos haciendo este estudio, Dios te está diciendo: ve a la calle derecha y ahí hay un hombre que no sabe qué hacer con su vida y él está orando, no sabe qué hacer. No te detengas, ve como Ananías lo hizo, y quizás seas tú un instrumento que Dios use para sanar esa vida, para bautizarla, para involucrarlo en la familia de la fe. Piensa en tus amigos, piensa en familiares, piensa en compañeros de trabajo. No digas nunca: Él no va a cambiar. Quizás muchos pensaron y dijeron lo mismo de nosotros, y quizás de Saulo. Ananías quizás pensó que él no iba a cambiar, porque él era un perseguidor, secuestraba a los hermanos queridos, y los castigaba, los llevaba a la cárcel. Pero cuando el Señor le tocó, él fue transformado de perseguidor a predicador. Al igual que Ananías, hermano, te animo a que seas obediente a la voz de Dios. Tú nunca sabrás, hermano, lo que Dios hará con la persona que tocas con el amor de Jesucristo. Así como Ananías nunca pensó lo que iba a llegar a ser Saulo, quizás ni te imaginas lo que esa persona puede hacer en la mano de Dios, un instrumento escogido para llevar su palabra ante muchas personas como lo fue Saulo. ¿Serás obediente a la voz de Dios? Te invito a que hagas conmigo una oración en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste con este hombre, este discípulo tuyo llamado Ananías. Señor, pocas veces se menciona en tu palabra su nombre, quizás 3 veces. Pero qué grande cosa hizo. ¿Cómo pudo tocar a este personaje, Señor? ¿Cómo lo pudiste usar para sanar, para bautizar, para que a través de él tú llenes de su Espíritu Santo a esta vida? Señor, le des nuevas fuerzas y una visión. Y de un perseguidor fue convertido en un predicador del Evangelio, el más grande apóstol que ha asistido sobre esta tierra. Pero Ananías fue clave en la vida de este hombre. Señor, te damos gracias en esta noche por los Ananías que tocaron nuestras vidas y que ahora estamos aquí sirviéndote. Pero Señor, ayúdanos a ser Ananías para otros.
¿Cuántos Saulos hay en nuestro camino que necesitan alguien que les vaya a ver, que les vaya a hablar acerca de tu amor? Señor, uno nunca puede saber lo que tú puedes hacer con estas personas cuando la tocamos con el amor tuyo, mi Dios. Gracias por esta enseñanza y ayúdanos a ver aquellos Saulos, Señor. Toca nuestros corazones y haznos ver a alguien que necesita de ti, al cual vayamos, al igual que Saulo, Señor, toquemos sus vidas. Gracias por tu palabra, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Querido hermano, que Dios te bendiga y que esta palabra que has escuchado esta noche caiga en buena tierra, que esta semilla caiga en esa tierra fértil, que dé fruto a 100 por 1. Que Dios te bendiga. Amén y amén.